La información al pueblo es en el sentido de que participamos en un acuerdo de países productores de petróleo, los que están en la OPEP y en la no OPEP, y México va a contribuir a estabilizar los precios que se desplomaron en los últimos días. La mezcla mexicana de $40 barril llegó a 11 en el peor momento. Y esto se produjo por una falta de acuerdo sobre reducción en la producción petrolera. No hubo acuerdo básicamente entre Rusia y Arabia Saudita. Cuando tuvimos la conversación, cuando se llevó a cabo una conferencia con la presencia de los jefes de estados del grupo G20, yo hablé de ese tema, de que había que actuar con responsabilidad, porque a partir de ese desacuerdo se cayeron las bolsas y se depreciaron las monedas y se agravó la crisis económica y financiera. Entonces ayer toda la tarde, todo el día, sobre todo por la tarde, fue la negociación, el llegar a un acuerdo de reducir la producción mundial de petróleo en 10 millones de barriles diarios para evitar que se siguiera cayendo el precio y con esta medida estimular el precio del petróleo crudo. Nosotros nos sostuvimos hasta el final porque nos ha costado mucho esfuerzo aumentar la producción. Ya aquí hemos hablado de cómo durante 14 años consecutivos dejaron caer la producción de petróleo en el país. Fue un rotundo fracaso la política petrolera que aplicaron, y todo esto incluso se precipitó con la mal llamada reforma energética. Habían hecho la estimación de que con la reforma energética iba a llegar mucha inversión extranjera, se dieron contratos, se estimó que íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios, y lo cierto es que nosotros recibimos, el gobierno, con una producción de 1.700.000 barriles. Incluso en enero del año pasado el promedio fue de 1.650.000 barriles diarios. Y a partir de ahí empezamos a recuperar la producción con un gran esfuerzo de inversión, de exploración, de trabajo en nuevos campos petroleros,
con la participación de los trabajadores de Pemex, de los técnicos de Pemex, desterrando la corrupción en Pemex, siendo más eficientes y al final logramos aumentar la producción. Si no hubiésemos hecho nada, se nos hubiese caído la producción si continuaba la tendencia a 1.500.000 barriles. Eso es lo que tendríamos ahora si continuaba la tendencia que se venía sosteniendo durante los últimos 14 años. Un rotundo fracaso. Entonces detuvimos la caída y empezamos a aumentar poco a poco la producción. Eso se argumentó ayer, de que para nosotros era muy difícil el hacer una reducción en la producción. Nos pedían pues una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23% de la producción, más que ellos producen 12 millones de barriles diarios en promedio. Lo mismo Estados Unidos, un poco más, al 1.780.000 barriles diarios que obtuvimos en promedio en marzo, 1.860.000 barriles. Entonces nos pedían 400.000 barriles y luego 350.000 barriles menos. Y nos sostuvimos, salieron notas en los periódicos queriéndonos culpar de que por nosotros no había el acuerdo, y hablamos, se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100.000 barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar 250.000, dice el presidente Trump, que por México, para compensar. Esto lo notificamos ya tarde, de inmediato, ya es formal, es decir, ya cumplimos con este asunto. De modo que de el 1.786.000 barriles en promedio de marzo, bajamos a 1.686.000 barriles. Esto aplica a partir de mayo. Se espera que con esto aumente el precio del petróleo crudo. Y que esto compense. Pero sobre todo se ayuda a estabilizar la economía, los mercados, y consideramos de mucha utilidad. México está aportando
en general es el 5.5%. No podíamos el 23%. Mi primera pregunta, presidente, con esta renegociación en la producción petrolera, queda demostrada que hoy más que nunca se requiere la refinería Dos Bocas para que el petróleo excedente no sea colocado en el mercado internacional y los mexicanos podamos transformarlo y producirlo en gasolinas y sus derivados del producto. Esa sería mi primera pregunta. Sí, es la lección que nos deja esta crisis, el que debemos de nosotros darle valor agregado a nuestra materia prima, no vender petróleo crudo. Durante mucho tiempo no se exportaba petróleo crudo. Desde la expropiación hasta los años 70 se utilizaba el petróleo para producir las gasolinas, para los productos petroquímicos. Llegamos a ser muy fuertes, autosuficientes en producción de combustibles, y también México era un ejemplo en cuanto a producción de petroquímicos. Con el modelo neoliberal se desmanteló todo, se abandonaron las plantas petroquímicas y desde hace 40 años no se construye una nueva refinería que coincide con el periodo neoliberal. Entonces, ahora nosotros estamos rehabilitando las 6 refinerías que se tienen y construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, que vamos a terminar en 2 años más. Esto nos va a permitir poder procesar prácticamente todo nuestro petróleo crudo en México, darle valor agregado a nuestra materia prima, mantener buenos precios de los combustibles, dar empleos en el país, impulsar el mercado interno. Ese es el plan. Y vamos pues hacia arriba en la producción. Ahí están los datos que se pueden revisar, pero ahora, por esta circunstancia especial, por esta crisis mundial, vamos a cumplir con nuestro compromiso de disminuir la producción, pero esto va a ser temporal y vamos a seguir extrayendo petróleo, cuidando también nuestras reservas, porque se ha aumentado la producción y se han incrementado las reservas en México en el tiempo que llevamos, y buscando también la generación de opciones con energías alternativas, no apostar todo al petróleo, que es un bien, que es un producto no renovable y que tenemos que heredar, dejar para las nuevas generaciones. Pero vamos a seguir con la política de refinar en México. Presidente, buenos días, Michelle Mejía de Multimedios. Preguntarle, ¿qué fue lo que le comentó ayer la secretaria en torno a esta negociación? Se lo comento por lo que nos estuvo comentando de pues estas versiones que surgieron, incluso de
la posición de México ante el mundo, y al final si con este acuerdo no se daña la imagen de nuestro país a nivel internacional. Y preguntarle, ya nos comentó que bueno, esta la reducción será temporal. ¿Por cuánto tiempo estiman que sea esta disminución? ¿Y esto cómo va a afectar al plan de rescate a Pemex? Porque recuerdo que en ocasiones que ha venido el director de Pemex, pues bueno, ya hay una estimación de crecimiento, de producción del petróleo. Si esta reducción no va a afectar el plan que se tiene de rescate. Gracias. Yo creo que para la próxima semana sabremos bien. Lo que sí puedo comentarle es de que nos sostuvimos hasta el final por las razones que ya expresé. No es lo mismo producir 12 millones de barriles diarios que 1.786.000, y además saliendo de una crisis o empezando a remontar una crisis, ¿no?, de pérdida de producción durante 14 años consecutivos. Entonces, por eso no podíamos aceptar lo que se propuso originalmente y resistimos. El presidente Trump me empezó a leer los nombres de todos los países que habían aceptado y dice, solo México no aceptó. Y ya le expliqué el porqué. Y le hice la propuesta, que afortunadamente la aceptó, con esta compensación de parte de ellos, de los 350.000 barriles. Primero nos pedían 400, luego 350.000. Su planteamiento, cuando le dije que eran 100.000 y no podíamos más, él muy generosamente me expresó que ellos iban a ayudarnos con los 250.000 adicionales a lo que ellos van a aportar. Entonces, por eso le agradezco, ¿no? Y se informó en ese instante, exactamente a las 7:30 de la noche, se envió una notificación a los directivos de la OPEP y recibieron el informe nuestro, el reporte nuestro. Creo que ya era medianoche o de madrugada, pero ya tuvo conocimiento. La OPEP ya hay esta información, ¿sí? Ya ellos ya saben, de modo que contribuimos y se atendió el asunto. ¿Cómo nos va a afectar? Podemos dejarlo para la semana próxima. Yo siento que no nos va a afectar. O sea, ese es mi pronóstico, que no nos va a afectar y que ayudamos. Sí. Más que no podíamos a la primera decir sí, a ver, imagínense, 400.000 barriles menos. Cuando nos entregaron el gobierno, en los últimos meses del gobierno anterior, ya estaban importando petróleo, lo que no había sucedido en años. Nosotros no podíamos regresar a eso, no podemos regresar a eso. Entonces pensamos que fue un buen acuerdo y luego lo tenemos que detallar. Tenemos que ver también
cómo se van a comportar los precios, porque también esto influye en el precio de las gasolinas. Vamos a esperar. Siento que fue bueno el acuerdo y que nosotros vamos a apoyar a la economía popular. Primero el bienestar del pueblo, después el bienestar del pueblo y al final y siempre el bienestar del pueblo.